Vamos a resolver este ejercicio que está relacionado con reactancia capacitiva. Dice que un condensador de 10 microfaradios está conectado a una fuente que tiene 60 Hz de frecuencia, por lo tanto, calcular la reactancia capacitiva. En este caso específico nosotros tenemos las siguientes variables conocidas. Sabemos el valor de la capacitancia, es decir, 10 microfaradios, ¿cierto? Conocemos el valor de la frecuencia, que es el dato que nos dan. La frecuencia es de 60 Hz. Y recordemos que la frecuencia se puede pasar a frecuencia angular, que es la que conocemos como omega, que es el resultado de 2 por pi multiplicado por ese valor de f. En videos anteriores yo he demostrado que la multiplicación de 2pi por frecuencia da 377 radianes sobre segundo. Háganlo ustedes si no vieron el video anterior, el video que tiene que ver con reactancia inductiva. En este caso vamos a utilizar este valor directamente. Ahora, la fórmula que hemos visto dice que la reactancia capacitiva es igual a 1 dividido entre omega por C. Así. Vamos a reemplazar aquí. Entonces simplemente colocamos 1 dividido entre, vamos a colocar aquí paréntesis, omega por la capacitancia que en este caso, pues omega, perdón, reemplazo de una vez 377, multiplicado por la capacitancia que es 10 micro. Y recuerden ustedes que micro significa 10 a la menos 6, así. Y esto es lo que tenemos que resolver nosotros. Pues bien, el resultado de esto, la reactancia capacitiva, al igual que la reactancia inductiva y la resistencia, las unidades que expresan son ohmios. Entonces, el valor, por lo tanto, se dará en ohmios. Con la calculadora resolvemos esto. Entonces, en la calculadora simplemente vamos a decir, voy a utilizar esta tecla para trabajar fracciones. 1 sobre 377 multiplicado por 10 exponente a la menos 6. Y vamos a ver cuánto nos da eso. Nos da 265.25. Entonces, 265.25 ohmios. Esa sería, o ese sería el valor entonces de la reactancia capacitiva. Vamos a ir al siguiente ejemplo. El siguiente ejemplo nos permite, o más bien nos pide determinar el valor de la capacitancia, conocidos la reactancia capacitiva y la frecuencia de la fuente. Recuerden, los elementos pasivos solo presentan valores o generan alguna magnitud diferente a la de sus propios valores como capacitancia. Genera reactancias cuando está conectados a una fuente que tiene una forma sinusoidal, en este caso 50 Hz. Bueno, entonces los datos que yo conozco, que tengo, es básicamente la reactancia capacitiva, que es 660 ohmios, y por supuesto la frecuencia, que es 50 Hz. Yo en otros ejercicios he mostrado que cuando se tiene una frecuencia de 50 Hz, la frecuencia angular omega es igual aproximadamente a 314 radianes sobre segundo. ¿Listo? Esos son los datos que tenemos. Vimos que hay una fórmula que nos permite hallar la capacitancia si conocemos la reactancia capacitiva y es esta. 1 sobre, pues aquí viene omega C. Perdón, aquí me equivoqué. Sí, aquí me equivoqué. Vamos a corregir. Es 1 sobre, ahora sí, omega por X sub C. Esa es la fórmula verdadera. Vamos a reemplazar en esta fórmula 1 sobre, y vamos a hacer entonces la siguiente operación. Omega se reemplazaría por 314, que se multiplica por la reactancia capacitiva, que es 660. Esa es la operación que tenemos que hacer. La capacitancia se da en faradios, esa es la unidad. Entonces, con la calculadora hacemos el resto del trabajo. Borramos el resultado anterior y escribimos aquí fracción arriba el 1 y abajo 314 que multiplica a 660. Listo, vamos a ver cuánto nos da eso. Nos da 4,825 por 10 a la menos 6. Para que esto se me dé de una vez en una notación de ingeniería, simplemente aquí
oprimo la tecla ENG, Engine, de ingeniería. Eso de 1, mire que ya está ahí. Es decir, no tengo que hacer más porque de 1 me lo expresa como por 10 a la menos 6. Es decir, ese 10 a la menos 6 aquí se convierte en 4,85 redondeando por supuesto. El 10 a la menos 6 se sustituye simplemente por la letra mu, que significa microfaradios. Es la forma en que se expresaría y cómo se consigue comercialmente, si es que existe ese valor exacto, ¿no? De hecho, el valor exacto más próximo creo que es 4,7 microfaradios. Bueno, ahí entonces estaríamos resolviendo ese ejercicio. Bueno, este ejercicio finalmente nos da dos datos que son la capacitancia que vale 270 microfaradios, y sabemos que tiene una reactancia capacitiva, es decir, X sub C igual a 10 ohmios. Listo. Con esos dos valores, entonces lo que nos piden hallar es la frecuencia. ¿A qué frecuencia está trabajando? La pregunta frecuencia, cada vez que nos digan frecuencia es porque nos están pidiendo el valor en hertz, ¿no? Porque hay otra frecuencia que es la frecuencia angular, que esa se da en radianes sobre segundo. Esa es la que podemos hallar primero, dada la siguiente fórmula. Recordemos entonces, por ejemplo, nosotros tenemos que X sub C es igual a 1 sobre omega C. Pero de aquí nosotros podemos despejar omega, haciendo que omega reemplace X sub C, que se intercambien así. Entonces nos daría, por ejemplo, omega es igual a 1 sobre, en este caso sería X sub C, abajo, por C, ¿cierto? Ahí quedaría. Ahí lo que hice fue intercambiar X sub C con omega para poder despejarse. Y ese valor entonces ya se puede hallar. Sería 1 dividido entre, en la parte de abajo estaría 10, que se multiplica por la capacitancia, que es 270 micro, en este caso micro significa 10 elevado a la menos 6, así. Recordemos que las unidades de frecuencia angular son radianes sobre segundos, así. Y pues el resto que lo haga la calculadora, ¿no? La calculadora nos daría entonces que omega es igual, entonces vamos a hacer la operación que vemos ahí. Veamos que se nos hizo la calculadora. Ya, se me había extraviado por aquí. Bueno, entonces acá voy a colocar fracción 1 dividido entre 10 por 270 exponente 10 a la menos 6. Listo, y esto nos da 370.37. Listo. 370.37 radianes sobre segundo, pero esa es la frecuencia angular, no la frecuencia que estoy buscando, o frecuencia lineal. Hay una ecuación que relaciona estas dos frecuencias precisamente, que son que omega es igual a 2pi por frecuencia. Y despejando de aquí f sería igual a omega sobre 2pi. Así. Si yo hago esta sustitución, omega sería 370.37 dividido entre paréntesis 2pi. Así. ¿Listo? Vamos a ver cuánto nos da la frecuencia según lo que tenemos. Entonces sería que la frecuencia es igual, y el resto tenemos que lo haga la calculadora. Entonces aquí simplemente decimos 370 dividido paréntesis 2pi. Eso nos da 58.88. Yo puedo aproximar a 58.9. 58.9 Hz. ¿Listo? Ese sería entonces la frecuencia a la que está conectada.
Al igual que pasa con las inductancias, ¿no? Las inductancias, las capacitancias pueden estar conectadas a fuentes que no necesariamente sean de 60 o de 50 Hz. En aplicaciones de telecomunicaciones se trabaja a frecuencias mucho más altas. Entonces se puede hallar eso, ¿no? Claro que los ejercicios prácticos que vamos a hallar, por ejemplo, en redes eléctricas, pues el parámetro de frecuencia ya es algo conocido, no es algo propio de la red. Ustedes no van a trabajar en redes que no sean de 50 o 60 Hz, ¿no? En Colombia se trabaja a 60 Hz, en otros países, si tienen la oportunidad de viajar, trabajan a 50 Hz. Eso es, digamos, lo que les tengo por enseñar en esto de reactancia capacitiva. Nos vemos en una próxima ocasión.